gruesos, importantes, relacionados con el tema de la economía, el tema del déficit fiscal, el tema del extractivismo y post-extractivismo, el tema de la agricultura familiar campesina, el tema de los gobiernos locales, tratando de consolidar una serie de argumentos y de evidencias que nos permitan tener la base para, digamos, una agenda económica que permita salir de este entrampamiento que tiene la economía ecuatoriana desde el 2015. Es un entrampamiento que finalmente manifiesta una economía con poca capacidad de crecimiento. Es más, el año pasado decrecimos 2 puntos, ¿sí? Una economía además entrampada en un ejercicio de un enclave de inseguridad significativamente importante. Veíamos que uno de los pilares fundamentales de la economía privada se veía totalmente trastocada, que era el tema de la propiedad. Al tener que empresarios, emprendedores de la economía popular y solidaria, socios de las cooperativas, tenían que de una otra manera pagar para mantenerse tranquilos en términos de sus actividades, ¿no es cierto? Y mucho de eso llegó inclusive a la academia como tal. Ese elemento nos hizo reflexionar también sobre varios esfuerzos en términos de esta participación, y que creo que esta convocatoria para el día de hoy toca un elemento central, a pesar de que es un parrafito en la ley de integridad pública que está publicada, y además de una transitoria, generando una manifestación de cómo se están haciendo las cosas, y que de una u otra manera estructuran también, digamos, una señal desde la economía política de ir definiendo algunos intereses, marcando algunos intereses. Y creo que en ese parrafito el interés de fondo está en entender quién controla más o menos ese 26 o 27% de la masa monetaria que de una u otra forma las cooperativas han venido consolidando durante los últimos años. Si hay un sector que ha crecido de una manera importante, es justamente el sector de las cooperativas, y controla hoy día cerca del 26 o 27% de la masa monetaria. Hay un 11% que lo controla la banca pública, y lo restante lo controla la banca privada, ¿sí? Entonces, ese parrafito de la 11ª transitoria tiene 3 o 4 elementos duros. O sea, nos advierten desde el legislativo de un riesgo sistémico. Paralelamente le pasan la factura del riesgo sistémico como potencial a las cooperativas, porque les mandan a convertirse en bancos, algunas. ¿No es cierto? Todo ese es un debate que se va a construir en estos días, tanto porque en 30 días habrá una nueva junta, se juntan las 2 organizaciones que regulaban el tema monetario en el país en una sola. Una recomendación que no sé si Juan Carlos se acuerda, salió de los 50 años del Banco Central, los nuevos voceros, ¿sí? Y esta ley justo salió, ¿se acuerda lo que dijo Pablo Vélez? Hacen, hay que partir por la mitad todos los funcionarios públicos, ¿se acuerda? Exactamente. Estamos sentados al lado de los funcionarios públicos del Banco Central, me queda viendo, ustedes se pueden participar, porque así no funciona. Entonces, justamente en el evento de los 25 años de dolarización del Banco Central, las 2 cosas que aparecen el día de hoy ya concretizadas salen de ese ejercicio. Sale lo de la Junta y sale lo de las cooperativas y la necesidad de que se consoliden en banca. Esto que es un tema
que atañe al interior, digamos, de todo lo que implica el modelo constitucional del sistema económico, social y solidario, también reconoce las tres economías. Reconoce la economía privada, que es su mundo, la economía pública y la economía popular y solidaria. Y desde esa perspectiva se estructura toda una normativa, toda una consolidación, todos unos principios, toda una caracterización de la gobernanza institucional que define con claridad, digamos, este rol de la economía popular y solidaria en el Ecuador. A nuestro saber, desde la academia y desde la vivencia práctica, a veces con mucho sesgo de control, más que de incentivo. Pero finalmente eso es lo que tenemos y con eso hemos venido construyendo. Entonces, este diálogo se inscribe en varios esfuerzos que ya algunas organizaciones han hecho durante estas 2 semanas después de ser madrugados con esta iniciativa en el legislativo. Pero creo que lo más sorprendente, y les invito realmente a reflexionar en la entrevista del día de hoy con el superintendente de Bancos. Si ustedes realmente escuchan esos 10 minutos en Teleamazonas, por supuesto, entenderán en el fondo, digamos, un mensaje complejo. Un mensaje complejo en donde lo que no se entiende justamente es esto que les acabo de explicar, que son economías distintas, que tienen sus espacios propios, que tienen sobre todo sus principios fundamentales diferentes. Una cosa es una economía de capital, para capital, y otra cosa es una economía para las personas. Y eso se desmitifica realmente en la entrevista del día de hoy, además con un ambiente al buen estilo del superintendente, de plantear que el problema es solo gobernanza. El tema es que las cooperativas solo tienen que cambiar su gobernanza, es decir, en vez de tener socios que tengan acciones y que si hay alguien que quiere más acciones, que compre más acciones nada más y listo. O sea, limpiándose realmente con todo un esfuerzo estructural construido. Entonces, digamos, creo que un rol fundamental de la academia desde estos esfuerzos que hemos venido construyendo históricamente es poner en el debate el tema. Porque lo que tenemos es un párrafo. Tenemos 30 días una nueva junta y en 90 días esa nueva junta tendrá que definir las reglas de juego de esta región. Pero claro, hay estilos y estilos. Es decir, eso se hace en una transitoria de una ley de integración pública. Mañana en la ley de páramos, ¿qué saldrá? ¿Sí? Y si ese es el estilacho, creo que también hay que entender los procedimientos y entender qué está detrás en términos de economía política de ese manejo. Es decir, una asamblea de ese nivel, un debate de ese nivel y la gran mayoría de ciudadanos realmente asumiendo, digamos, las decisiones. Entonces me parece que ese es un punto que es clave entenderlo y nos parece que era importante poder compartir con ustedes. Para eso hemos invitado a 4 compañeros y compañeras que han venido trabajando, digamos, en este esfuerzo, ¿no? Por parte, digamos, de la Facultad de Economía está Lavero, que es además gerente del Banco Central, conoce el manejo, digamos, de la estructura desde el Instituto Emisor, y me parece que es importante entender desde la lógica de Lavero y desde la lógica de su conocimiento este rol de la Junta y todo este esfuerzo del esquema de la inclusión financiera en el contexto del rol de las cooperativas, ¿no es cierto? Tenemos también a Juan Carlos Urquiles y a Marcela Pazán, de justamente Jardín Azuayo. Dentro de las 5 cooperativas más grandes, digamos, Jardín Azuayo representa, está dentro de esas 5 cooperativas, más o menos 2.000 millones de dólares en términos de un ejercicio legítimo, solidario,
que vive los principios de la cooperativa y que finalmente nos parece que es importante entender cuál es la lectura después de que ya tuvimos alguna experiencia también de alguna buena cooperativa convertirse en banco, ¿no es cierto? Entonces, digamos, me parece que es importante entender cuáles son las amenazas y las oportunidades que están viendo ahí ustedes desde el ejercicio de la gestión de las cooperativas. También, digamos, hemos invitado a Salim para poder garantizar una lectura sobre todo jurídica. A veces ya en la academia no sabemos si abrir o cerrar las puertas y si abrir las puertas para qué y para cerrar las puertas cómo, porque finalmente es increíble que profesionales de las ramas jurídicas y de las ramas económicas estén jugando en este juego, en estos elementos con algunos intereses muy particulares, ¿cierto? Y también está con nosotros Hugo Jacome, ex superintendente de Economía Popular y Solidaria. Ha venido trabajando el tema desde un inicio, tuvo todo ese gran desafío de impulsar justamente la institucionalidad que se desarrollaba en el país. Y claro, el hecho de hoy día, en términos de la gobernanza, de pasar además solo, porque clarito dijo el superintendente que no es que van a pasar todas, no solo van a pasar las buenas, las de la carne van a pasar, porque el hueso no va a pasar, ¿sí? Siendo él parte además de un hueso, que yo no entiendo cómo una cooperativa le roban 890 millones de dólares y sigue viva, ¿sí? Entonces me parece que es importante entender eso. Aquí hay un tema geopolítico y geoeconómico bien importante desde la perspectiva. Y con esto termino para poder dar el paso y el diálogo a cada uno. El mensaje más fuerte del día de hoy del superintendente es que finalmente, sin decirlo y sin preguntarlo, él clarifica que el mandato viene desde el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y si hay un superintendente que plantea eso desde esa desfachatez, desde la perspectiva de la comunicación, me parece que es importante también entender cómo llegó eso, digamos, a la carta de intención. Digo, las cosas no llegan desde la visión técnica exclusivamente, ¿cierto? De la buena fe. Es decir, aquí detrás, y eso planteábamos en la invitación, hay unos intereses. Y parte de eso es lo que hay que reflejar. Porque lo fundamental de aquí, teniendo estos 30 días y esos 90 días, lo fundamental va a ser lo que ya se está construyendo, que es todo un esfuerzo de una estrategia de incidencia para poder garantizar, digamos, varias acciones que permitan defender la estructuración de lo que está. Entendiendo que hay problemas internos, hay visiones también internas complejas y que también hay que ponerlas a discutir. Creo que eso también nos da una señal clara. Y ese es parte del ejercicio que queremos hacer el día de hoy. Así que les agradezco mucho su presencia. Reglas básicas, café, agua, están disponibles, solo tienen que levantarse. Vamos a escuchar a los ponentes de su primera intervención, que es una intervención de 5 a 7 minutos con un eje fundamental de cómo ven cada uno de ellos, y sobre esa base actuaremos con diálogos y con preguntas con ustedes para hacer. Tenemos básicamente 1 hora y media para este esfuerzo y queremos realmente nutrirnos de la mayor experiencia, del mayor conocimiento y poder tener elementos que permitan construir y fortalecer esta estrategia de incidencia en el caminar de estos próximos 90 días. Así que gracias y bienvenidos. Arrancamos con Benito. Bueno, buenos días con todos y con todas. Gracias, Administración Marifén. Creo que los que estamos trabajando en el sector y los que hemos venido trabajando con los temas de economía popular y solidaria, sí creo que fue primero un balde de agua fría con el tema de la 10ª primera, y creo que eso de tener el tema que deberíamos plantearnos, qué nos está pasando desde el punto de vista político, que no vimos venir algo así, o estaba todo realmente calculado para que justamente no lo veamos. Entonces yo me han pedido que hable un poquito del tema de gobernanza y el tema de las juntas, ¿no? La Junta Monetaria y la Junta Financiera, para ver qué puede pasar, y un poco con la experiencia justamente del señor Sombrero en su
como el nuestro no estamos todavía listos políticamente. Yo no quiero coincidir, y tampoco es que quiera coincidir con ese discurso que decía Rubén de Abelardo o de Augusto de la Torre, ¿no es cierto? Que todos conocemos que decían que era importante tener una junta, pero 4 años después creo que sí es importante reflexionar, y a veces creo que en la gestión pública y el día a día uno puede revisar los errores y decir, ok, esta ahora nueva junta creo que tiene que tratar de consolidar esos errores que no pudimos hacerlo durante estos 4 años. Pero ahí mi preocupación es quién va a ir a esa junta, ¿no? ¿Quién va a ir a esa junta? ¿Cómo se van a designar a esos miembros? Y realmente si es que van a ser personas que van a estar preparadas técnicamente, en el sentido de entender bien el tema monetario, que es súper específico y tiene unas particularidades importantes, y también el tema monetario, y perdón, el tema financiero. Yo sé que no es momento de esta charla, pero creo que sí hay que ver los cambios que se le está dando al Banco Central también. ¿Cuál va a ser el papel del Banco Central a partir de esta nueva ley de integridad? Le están haciendo que juegue también como un banco comercial. Le están haciendo al Banco Central que empiece también a hacer operaciones en mercado abierto, que pueda endeudarse sin pasar por el comité de deuda y solamente con la Junta, ahora con la Junta Financiera Monetaria. ¿Qué está detrás de eso? Y hay unas palabritas, ¿no? Dice, ahora puede contratar créditos de liquidez, y ahora antes era de contingencia de liquidez. Entonces son esas cosas que creo que, y no tengo una respuesta, sinceramente he tratado de averiguar y tratar de entender, como dice Rubén y como a veces decimos los economistas, la política económica que está detrás, ¿no? Y estos intereses también de economía política que son súper importantes. Entonces creo que esos elementos son claves, y después, ya pasando, ¿no es cierto?, a lo que nos compete en el sector, yo sí creo que tenemos que, desde la academia, desde el sector de la economía popular y solidaria, tratar de demandar en esos 90 días que va a ser corriendo, cómo se va a elaborar esa famosa informe o esa famosa metodología de riesgo sistémico. El Banco Central tiene unos informes bien interesantes, y yo siempre he dicho, y he sido defensora en ese sentido, de que la única institución que ve el bosque completo es el Banco Central, porque la super de economía popular y solidaria ve su partecita, la super de bancos ve su otra parte, y el Banco Central ve el todo. Yo recuerdo en su momento que se levantaban alertas a las superintendencias de ese entonces y decían, ok, sí, gracias, porque realmente tú puedes ver el tema consolidado y era importante. Entonces ahora esta junta, ¿no es cierto?, va a tener esa potestad de hacer esa metodología, pero ¿qué variables van a estar detrás? ¿Vamos o no? ¿Vamos a estar como sector, como academia, como economía popular y solidaria metidas en ese tema? Creo que va a ser un tema importantísimo. Y lo otro también, que ahí sí tal vez, igual como una junta y analizar, creo que como sector sí necesitamos dar un mensaje de confianza a nuestros socios. Ustedes tal vez, y aquí los gerentes, los duros que están aquí, ustedes saben, ahí tal vez nos pueden también decir cómo están, ¿cierto? ¿Cómo están los socios sintiendo? Porque claro, sabemos, todos que estamos en el sector, sabemos que hay cooperativas que quieren ser bancos, o sea, no podemos negarlo, pero hay otras cooperativas que tienen los 7 principios cooperativos bien arraigados y que no quieren ser bancos, que realmente quieren seguir, ¿no es cierto?, con esos principios y trabajando en ese tema. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esos elementos? Creo que es importante. Pero a ratos a mí el miedo que sí me da es que la Junta va a estar súper lejana. La Junta Financiera Monetaria va a estar lejana. ¿Qué tanto realmente vamos a poder incidir? Y ahí creo que va a ser un elemento súper importante. Y además de la 11ª que dicen 2 elementos, ¿no?, que van a hacer esta metodología de riesgo sistémico, pero aquellas cooperativas que pongan en riesgo los depósitos de los ahorristas son los que van a tener que ser sociedad anónima y pasar al control de la SUP. Entonces, lo que yo creo es que no porque la JEP o la Cardenas Fallo sean sistémicas, de cajón, o sea, las primeras van a ser sistémicas, no es que van a decir, oye, Cardenas Fallo que no se van. Yo creo que van a ver eso, ¿no?, las que tengan ahí alguna cosita media, no sé, para decir, oye, anda a hacer banco, y que todos, y que no es información confidencial, podemos entrar a la SES, ver los datos, y sabemos que 3 o 4 cooperativas están bastante complicadas. Entonces yo creo que por ahí van a ser los temas que tendremos que ir analizando, pero lo que yo le decía a Hugo, y como experto en el sector, y que un poco hemos conversado también con algunas personas, lo que a mí más me estresa de todo este proceso es la desmutualización. ¿Cómo vamos a trabajar en la
desmutualización. Supongamos la cooperativa A le dicen, ¿sabes qué? Tienes que pasar a ser banco. ¿Qué pasa con el capital social que tienen las COPs? Y que no puede ser utilizado para otras cosas, sino realmente para el tema del fortalecimiento de la institución financiera. Que entonces, ¿quién se va a repartir esa parte? ¿Cómo van a hacer eso? No van a poder decir, ok, como eres banco, ya no es cierto, entonces el gerente del banco va a ser el nuevo accionista, le pasa esa parte. No va a poder ser eso. Creo que esos elementos no se están considerando ya en el quehacer, en el día a día de lo que realmente significa pasar a eso. No he visto la entrevista que tuviste del superintendente de banco, voy a revisarlo, pero es mejor no desestrese. Pero lo que sí me preocupa es que se diga que es algo del fondo. Yo sí creo que también es público, si vemos los últimos informes del Fondo Monetario, sí ponían, ¿no es cierto?, que hay que hacer un seguimiento a las cooperativas, que por ahí se puede existir algún problema. Yo he estado en reuniones cerradas que nos llaman a los expertos económicos para analizar el tema, y sí he visto con preocupación, que en algún momento incluso lo decía a Rubén, que estos expertos económicos en estos foros decían, oigan, ojo, que el sector de las cooperativas es terrible y ahí es donde hay que intervenir, y estos expertos que también se paseaban por la televisión y la radio diciendo estos elementos. Entonces, a lo que voy es que sí creo que se necesita un frente unido también del sector a salir a posicionar de que necesitamos y que somos fuertes. Porque otro de los discursos que a mí sí me preocupa es que esto pasa porque las cooperativas son las que lavan. Yo he conversado con gente que dice, claro, es que las mayores lavadoras de este país son las cooperativas. Cuando disculpen, o sea, todo el sistema, todos estamos lamentablemente en una u otra forma contaminados ya con el lavado, ¿no? Hay un montón de aguas, casi 15.000 millones de dólares que se lavan en este país. Entonces, lo que quiero decir es que no puede ser ese discurso que nos quieran chantar a nosotros como unidades del sector de la economía popular y solidaria para justificar una medida como esta. Pues ya me estoy quedando sin tiempo, entonces solamente decir primero que el tema de la junta, nos guste o no, creo que era algo que se veía venir. Tener una sola junta se veía venir porque las dos juntas no funcionaron separadas, lamentablemente no funcionaron separadas. En los propósitos que en la ley de defensa de la valorización súper claramente la teníamos pensada y creíamos que sí iba a funcionar. Y digo creíamos porque yo defendí muchísimo esa ley y logramos aprobarla en el 2021, pero bueno, eso tiene que ser. Y ahora lo que sí necesitamos es que vaya gente que realmente conozca el sector, demandar, ver cómo se llega, ojalá que así sea, y después trabajar, ¿no? Ver cómo podemos incidir en tema de comunicación, fortalecer en el tema comunicacional al sector, a trabajo a nuestros socios y por supuesto incidir en la metodología complementaria. Gracias, Rito. Creo que es importante, digamos, esta lectura y esta experiencia del Avero para entender el esfuerzo. Luego pasaremos al debate. Le invito a salir a poder entender, digamos, todo el ejercicio del marco constitucional, pero sobre todo también todo el ejercicio procedimental. Porque entiendo además que algunas de las leyes ya tienen como 20 demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué significa eso en la vida real? Es decir, vamos a estar jugando así en términos de mientras pasan las cosas en este país. Creo que también eso es importante. Entonces, bienvenido y qué gusto tenerte acá. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias al decano de Economía de la Pontificia Católica del Ecuador. Soy docente en la Facultad de Derecho y Sociedad. Gracias también por compartir este conversatorio a las autoridades de la universidad que nos acompañan, a colegas como Vero, que son colegas tan apreciados que han contribuido mucho para generar una opinión pública más informada, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva jurídica, ¿sí? Desde el derecho constitucional, que es mi especialidad, yo soy profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado, yo lo que les podría decir es que, claro, esta forma como se están procesando los debates legislativos y cómo se están aprobando las leyes presentan un déficit democrático en primer lugar, ¿sí? Y por otro lado también presentan errores en lo jurídico por el apresuramiento para aprobar este tipo de iniciativas sin mayor discusión, sin mayor socialización. Entonces, miren, yo tuve la oportunidad inclusive de preparar un manual pequeño que está disponible en la web para la Fundación Cansei, ¿sí? Es una fundación alemana con la cual
etapas del proceso de formación de la ley. Es la etapa prelegislativa, ¿sí?, que más o menos identifica quiénes pueden presentar proyectos de ley. Luego, la etapa legislativa, que tiene lugar desde la calificación del CAL, pasa por la discusión en la comisión y después pasa el debate en el pleno. Y después la etapa post-legislativa, que es la que tiene lugar cuando el presidente tiene esas dos opciones, de sancionar, si está de acuerdo, que es lo que está pasando ahora. Por eso también los procedimientos legislativos son tan abreviados. Un mes en la Asamblea, mandan el proyecto al presidente de la República, lo sanciona y lo manda a publicar. Por eso es que esa etapa legislativa también está tan abreviada, porque obviamente parece que el bloque legislativo de ADN ya consensúa con el presidente de la República los cambios que van a hacer en la Asamblea, y él, en lugar de objetar, está optando por la sanción y la publicación. Por eso está tan abreviado todo, y ya tenemos tres leyes aprobadas al apuro. Como decía Rubén, me parece que son ya 28 demandas de inusualidad de distintos sectores. Solamente un pequeño paréntesis, además del malestar generado en el sector cooperativo, también en Cancillería, aunque no lo crean, también hay malestar en los diplomáticos de carrera, porque es un tema que no se ha discutido en medios de comunicación. Hoy tuve justo la oportunidad de mencionar eso en una entrevista, que el informe en cuanto a la disponibilidad, ya saben ustedes, para que se amplíe más el margen de discrecionalidad para la cuota política y la asignación de misiones, también fue objeto de reforma y nadie dice nada, ¿no? Entonces hay diplomáticos de carrera afectados, hay educadores, servidores municipales, sí, servidores municipales afectados, servidores públicos. Entonces la precarización de la carrera del servicio público también recibió un impacto. Entonces son varios sectores sociales, no es la oposición política, no son actores políticos los que están oponiéndose, son sectores sociales que no fueron tomados en cuenta en el debate. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que hay un principio básico en el proceso de formación de la ley, que es el principio de deliberación. Y en el principio de deliberación, yo les diría que básicamente se refiere a cuestiones que exigen un análisis profundo de las propuestas, ¿sí? Hubo ese análisis profundo en el proponente, con el secretario jurídico de la presidencia. Si ustedes se fijan, el proyecto original del presidente de la República, elaborado con su secretario jurídico Stalin Andino, ponía especial énfasis en compras públicas. ¿Por qué? Porque la experticia de este chico, de Stalin Andino, el secretario jurídico de la presidencia, está enfocado justamente en las compras públicas. Él trabajó con el Ministerio de Salud Pública y él trabajó mucho en temas de contratación pública. Entonces, en el área de experticia, él dominaba esos temas, reformas de las compras públicas. Y también aprovecharon para incluir reformas al servicio público. Bien presentado, hasta ahí bien presentado el proyecto, discutible si era de urgencia económica todo lo que estaba en ese proyecto, pero yo creo que podrías pasar ese examen, digamos, de bueno, urgencia económica, unidad de materia, digamos, el proyecto se presentó adecuadamente. En este proyecto, a diferencia de los dos anteriores, sí se presentó medianamente bien el proyecto de reformas de las compras públicas y del servicio público. Pero aquí viene claro el inconveniente, ¿no? Yo creo que este proyecto en la etapa prelegislativa no tuvo mayores inconvenientes. En la etapa legislativa se dan los vicios, que deberían ser denunciados por ustedes, alegados por ustedes. Si se organizan, ojalá que ustedes se sumen a las demandas de inconstitucionalidad, creo que tienen todos los argumentos para hacerlo. ¿Sí? Y miren, aquí tiene que haber un debate y contraste de las propuestas, ¿sí? Generalmente lo que se dice es que cualquier cambio, ¿sí? Cualquier cambio que se haga, que se sugiera en el Pleno, amerita que se devuelva el debate a la comisión para que ellos hagan los ajustes necesarios y nuevamente vaya a debate en el Pleno, ¿sí? Entonces, el problema no es que en el primer debate, de lo que tengo entendido en el primer debate, no he tenido la oportunidad de revisar el expediente, digamos, de la Asamblea, pero de lo que tengo entendido es que en el primer debate no estaba, ¿sí?
Y no hay problema porque la función del primer debate es de darles a conocer a los asambleístas lo que trabajó la comisión, digamos, ¿sí? El proponente presentó un texto, una propuesta de texto, eso se debatió en la comisión, ¿sí? Se debatió en la comisión, y en la comisión presentan un informe, como ustedes saben, con el texto ya con los ajustes respectivos, ¿sí? Entonces, el primer debate en el Pleno tiene la función de dar a conocer a los asambleístas el contenido del proyecto. En eso no hubo, digamos, ninguna mención de lo que estaba en el libro, ninguna mención a esta discusión transitoria de la discusión no constaba en el texto del primer debate, ¿sí? Pero bueno, no importa por último, porque el segundo debate, ¿qué función cumple? El segundo debate ya es mucho más serio porque ya es decidor, ¿no? En el segundo debate ya se somete a consideración del Pleno el texto final que va a ser sometido a votación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hay alguna observación en el Pleno? Tiene que regresar a la comisión. Ahí está la omisión, la primera omisión que se dio en este caso. No regresó a la comisión. Tenía que haber regresado a la comisión la propuesta de incorporación de esta disposición transitoria, ¿sí? Como no regresó a la comisión, no se cumplió con el principio de deliberación dentro del procedimiento legislativo, ¿sí? Hay varios textos de derecho parlamentario que justamente exigen que no se apruebe algo que no fue sometido a debate en la comisión, ¿sí? Si en este caso hubo una observación de un asambleísta, perfecto, ese texto tenía que ser conocido por los miembros de la comisión. Inclusive se entiende que en la comisión están asambleístas con cierto perfil que les permite conocer mejor las propuestas, por eso hay comisiones especializadas, permanentes, para que justamente ellos tengan mejor capacidad de analizar esa sugerencia, esa observación formulada en el Pleno, ¿sí? Entonces, ese es la primera cuestión. Creo yo que el debate, el contraste de las propuestas, la búsqueda de consenso, la mejora de las decisiones que permite el principio de deliberación legislativa no fue tomado en cuenta en este caso, ¿sí? Por eso es que presentan este déficit democrático, porque no se tomó en cuenta los actores involucrados en las distintas reformas que se dieron, ¿sí? Lo básico, no sé si ustedes conocen, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en dos periodos legislativos en la Asamblea. Lo básico es que en la Asamblea se reciban en comisión general a los actores especializados en la materia que se está tratando para que alerten de los riesgos de aprobar en determinado sentido una reforma, para que puedan ilustrar a los asambleístas que muchas veces no conocen el alcance de las reformas que se plantean, ¿sí? Y no sé si es que el sector cooperativo fue tomado en cuenta. De lo que tengo entendido, de lo que escucharon en la Asamblea, nunca fueron invitados. Nunca fueron invitados, nunca fueron recibidos en comisión general. Entonces, ahí está. Los representantes del transporte fueron los únicos que asistieron, pero no del sector cooperativo, creo, financiero. Entonces, yo creo que era básico que sean recibidos en comisión general, en la comisión. De ahí la importancia de que el texto de la observación propuesta por uno de los asambleístas, no sé si conocen tal vez qué asambleísta fue, no sé si Andrés Castillo fue así. Castillo introdujo, Castillo propuso reformas de la justicia, reformas de todo. Él fue el asambleísta que utilizó el gobierno seguramente para introducir a última hora. Sí, entonces Andrés Castillo, claro, propuso eso. ¿Y qué tenía que hacer la comisión? Conocer esas observaciones de Andrés Castillo, invitar al sector cooperativo a formular las observaciones, a representantes de la carrera diplomática, representantes de los educadores, de los servidores municipales, para escuchar sus observaciones y poder cumplir con el principio de deliberación legislativa que incluye el contraste justamente entre visiones de ciertos legisladores y en este caso los afectados, ¿sí? Otra cosa también importante es que de lo que yo no soy experto en estos temas, pero obviamente de lo que veo es un cambio estructural, ¿no es cierto?, en el sistema financiero, lo que se está aprobando, ¿sí? La transformación de cooperativas en bancos de
de lo que tengo entendido, puede desnaturalizar al sistema cooperativo, debilitarlo incluso. Aquí están más entendidos de la materia, ustedes obviamente manejan mejor ese tema técnico, pero claro, esa obligatoriedad de transformar a una cooperativa en banco, en cambiar el modelo, obligarles a adoptar el modelo bancario, ¿sí? No solamente implica adoptar una figura societaria, en este caso una sociedad anónima, ¿cierto? Que desnaturaliza totalmente el sistema cooperativo, sino que hay un artículo de la Constitución, ¿sí? Hay un artículo de la Constitución, me parece que es el 309 de la Constitución, que habla de los componentes del sistema financiero nacional. Y hay aquí una parte que es fundamental. Dice, cada uno de estos sectores, se refiere obviamente a la banca y al sistema popular y solidario, ¿sí? Contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, transparencia y solidez. Entonces, definitivamente creo que, además de las inconstitucionalidades de forma que ya mencionamos, hay una inconstitucionalidad de fondo que tiene que ver con el artículo 309. Entonces, mi recomendación sería que en una eventual demanda de inconstitucionalidad hagan, redacten una demanda que reúna inconstitucionalidades por la forma, que las hay, por inobservancia del principio de deliberación, por no haber cumplido con la ley orgánica de la función legislativa, inclusive que aclara, profundiza lo que es el procedimiento legislativo, artículos de la Constitución. Obviamente, si es que van a ir a la Corte Constitucional, van a tener que enlazar con artículos de la Constitución que regulan el procedimiento legislativo, pero creo yo que el artículo 309 de la Constitución es un vicio de fondo, y inconstitucionalidad por el fondo claramente se puede identificar. Entonces, mi sugerencia es que, además de la inconstitucionalidad de forma, analicen la inconstitucionalidad de fondo. Por si acaso, en ese sentido, también sí quería mencionarles que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Garantías les da un plazo bastante amplio, ¿no? En el caso de acciones de inconstitucionalidad por la forma, ustedes pueden presentar dentro del año siguiente a su entrada en vigencia. ¿Sí? Tienen un año para presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma, ¿sí? Y en cambio, en el caso de la inconstitucionalidad por razones de contenido, si es que alegan la inobservancia del artículo 309 de la Constitución, no tienen tiempo, pueden ser interpuestas en cualquier momento. Es del artículo 78, numeral 2. Entonces, no hay tiempo para presentar una demanda de inconstitucionalidad por el fondo. ¿Sí? Por el fondo. Así que tienen ustedes ahí opciones. Yo creo que la Corte Constitucional va a darse cuenta, sobre todo, que hay muchos sectores sociales afectados por esta forma en que se han aprobado estos tres textos legales, ¿sí? Sobre todo sin la discusión que se necesita con sustento técnico. Miren, el colega Andrés Castillo, claro, maneja temas constitucionales, tiene formación y experiencia en ese campo, ¿sí? Claro, dudo mucho que haya buscado asesoría técnica para proponer esto, ¿sí? No midió justamente las consecuencias que justamente mencionaba Vero en cuanto a al impacto que podía tener esto. Miren, uno de las exigencias que se busca en el principio de deliberación en el procedimiento legislativo es la viabilidad de carácter técnico que tiene la propuesta, ¿sí? Entonces, las propuestas no tienen que ser planteadas sin el respaldo técnico, jurídico, técnico económico, técnico presupuestario, ¿sí? Y por eso es que muchas veces la unidad de técnica legislativa en la Asamblea Nacional, cuando hace recomendaciones al alcalde para calificar un proyecto de ley, justamente alerta esos temas. Es bien difícil aspirar a eso cuando está funcionando en la Asamblea una aplanadora, en la que seguramente la estrategia está acompañada también de una unidad de técnica legislativa que no ponga trabas. Estoy seguro que en el informe de técnica legislativa habría que revisar. No está ninguna alerta, no está ninguna advertencia, ¿sí? De que se respete, por ejemplo, la unidad de materia,
porque no tiene ningún tipo de conexión las reformas a las compras públicas, las reformas al servicio público, con esta serie de cuestiones que no tienen ningún tipo de relación. Por eso es que mis colegas, seguramente lo han escuchado, hablan de un solapán, una manestra, las identifican de distinto modo a estas leyes, particularmente la ley de integridad pública, porque se mezclan cosas que no tienen conexidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional habla de que la unidad de materia no implica que no se puedan reformar varios cuerpos normativos. Mucha gente piensa que no se pueden reformar varios cuerpos normativos a través de un proyecto de ley. Sí se lo puede hacer, pero tiene que haber conexión. ¿Qué conexión hay entre todas estas reformas absurdas que además han utilizado una estrategia bastante vergonzosa, ¿no? Esto de utilizar las disposiciones finales, las disposiciones transitorias, las disposiciones generales, que es lo que va al final del proyecto, ¿no? Al final, mucha gente se fija en el articulado y descuida las disposiciones generales y transitorias, que son parte también del proyecto. En este caso han utilizado esa estrategia, esa maniobra supuestamente, digamos, aparentemente una hábil maniobra, pero que está causando mucho impacto en varios sectores de la sociedad que tienen todo el derecho de acudir a la Corte a demandar la inconstitucionalidad. Entonces mi recomendación, después de este primer diagnóstico, esta primera intervención, sería que sí evalúen presentar una sólida demanda y les diría que aleguen vicios de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo. Por la forma, porque no se respetó el principio de unidad de materia, ¿sí? Yo les diría también, inclusive, la urgencia económica. ¿No? No sé si ustedes saben también que la urgencia económica está sujeta a 3 parámetros, que están, me parece que es del artículo 55 o 56 de la Ley de la Función Legislativa. Y ahí dice que para lograr el equilibrio de las finanzas públicas y otros 2 parámetros más, se puede calificar de urgencia económica ciertos asuntos. Pero aquí hay un montón de asuntos que no son urgentes desde lo económico, hay asuntos que no son ni económicos, menos urgentes, y no hay conexidad. Entonces, vicios por la forma tienen un montón. Y vicios por el fondo, yo diría principalmente el artículo 309 de la Constitución. Podría ser eventualmente revisando la parte dogmática de la Constitución a ciertos derechos, y no hay que descartar también la revisión de los derechos para identificar tal vez la inobservancia de ciertos derechos que debían haberse considerado también en la construcción de este proyecto normativo. Entonces esa es la recomendación que yo les daría, y que me parece también, hay otra cosa también importante. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, con respecto a la ley de solidaridad, ya se presentaron algunas demandas, sí, me parece que son 14 ya. Y creo que las 2 primeras ya fueron admitidas a trámite, pero la Corte no aceptó medidas cautelares. Se pueden pedir medidas cautelares si se justifica adecuadamente. Mi recomendación para cerrar es que si van a pedir medidas cautelares conjuntas con la acción de inconstitucionalidad, el abogado a quien contraten argumente bien los requisitos para la medida cautelar, porque lo que pasó en este caso es que las 2 demandas fueron mal planteadas y no se justificaron los requisitos para pedir medida cautelar. ¿En qué consiste la medida cautelar? Que se suspendan los efectos jurídicos de la ley encausada como inconstitucional. Entonces podrían lograr ustedes la suspensión inmediata al momento en que el tribunal de admisión de la Corte vea que están bien justificados los requisitos para la suspensión provisional de la ley que están acusando es inconstitucional. Entonces, 3 cosas: inconstitucional por la forma, inconstitucional por el fondo y medida cautelar. Gracias, Said. Creo que ha sido importante esta guía. Hay 3 elementos concretos. Entiendo que ya ASOFIPSE, que es la red que presentó, digamos, algún esfuerzo. Vamos a pasar ahora a ver con Hugo, realmente desde este nacimiento, ¿no es cierto?, de todo lo que fue la Ley Orgánica de Economía Popular, toda esta estructura organizacional. ¿Cómo ves, Hugo, todo este proceso? Que claro, que si uno entiende
cómo están actuando, entender que a través de un párrafo destruyas todo un esfuerzo estructural, institucional, normativo. ¿Cómo estás viendo tú, desde la perspectiva del oriente de este sector, este ejercicio? Bueno, buenos días con todas, con todos. Muchas gracias a Rubén por la invitación a este conversatorio. Creo que es pertinente incluso el conversatorio por la fecha, ¿no? Estamos conmemorando los 100 años de la Revolución Industrial. Y claro, ahí fue un punto de inflexión importante en la historia política y económica del país, donde se trataron de dar cambios importantes frente a los abusos de poder plutocrático, bancario y comercial del país. Creo que eso debe llamarnos fuertemente la atención, porque creo que es lo que estamos viviendo ahora justamente. Esos abusos contra varios ámbitos y garantías de derechos que teníamos de la Constitución para muchos sectores del país. Ya lo ha explicado Salinas, no solamente nosotros como economía solidaria estamos afectados, sino también varios sectores sociales y de trabajadores del país. Creo que es un golpe sustantivo, extremadamente fuerte, digamos, hacia lo que plantea la Constitución, justamente hacia la construcción de este sistema económico, social y solidario. Que lo que buscó justamente el proceso constitucional era visibilizar, empoderar y reconocer a este importante sector de la economía que generalmente el sector capitalista lo llama con desprecio como el sector informal de la economía, invisibilizado. Entonces es mejor invisibilizarlo. Y me parece que esto es un golpe realmente profundo, porque sin menospreciar al resto de sectores de la economía social y solidaria y al sector real de la economía, pero el sector financiero, en este caso de la economía popular y solidaria, y en cualquier economía, incluso en la economía capitalista, promueve con fuerza el desarrollo y la promoción, digamos, del desarrollo local y económico del país. El poder, digamos, de lograr procesos redistributivos parte fundamentalmente por el acceso también al capital. Entonces me parece que el tratar de hacerse y de destruir el sistema cooperativo de ahorro y crédito realmente es un golpe sustantivo importante. Claro, las instituciones de economía social y solidaria no funcionan, digamos, con el afán de maximización de la rentabilidad individual capitalista. Tienen otro tipo de principios fuertes que con seguridad lo irá reforzando Juan Carlos y Marcela en su día a día, que conocen, pero fundamentalmente se basan en la cooperación, en la reciprocidad y sobre todo en la solidaridad. Son principios que se recogen incluso en los principios universales del cooperativismo a nivel mundial. Las cooperativas de ahorro y crédito no son, y el cooperativismo en general, no son empresas de capital. Y esto es importante distinguir. Son empresas de personas. Y eso cambia sustancialmente la forma de entender este sector de una manera totalmente diferente. Es por esta razón que incluso la misma Asamblea de Naciones Unidas del año anterior, en diciembre del 2024, sacó una resolución en la que indica, voy a repetir textualmente, dice: alienta a los Estados miembros a que promuevan y apliquen estrategias, políticas, programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenido, habida cuenta de las circunstancias, los planes y las prioridades nacionales, entre otras cosas, miren, desarrollando marcos jurídicos específicos para la economía social y solidaria. Desarrollando marcos jurídicos específicos para la economía social y solidaria. Eso plantea Naciones Unidas en la Asamblea General que se llevó el año anterior. Y este año, en que Naciones Unidas proclama el Año Internacional del Cooperativismo,
tenemos un ataque feroz del sistema capitalista o de la visión capitalista frente a la economía socialista. Este proyecto de ley yo creo que adolece de tres problemas realmente complejos. Obviamente, un problema de legalidad o de anticonstitucionalidad, como muy bien lo ha planteado Salim. Me parece que tiene problemas técnicos profundos, como se lo ha planteado, y además creo que tiene problemas éticos. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. No voy a profundizar en los temas porque ya se han explicado muy bien los temas anticonstitucionales y un poco algunos artículos que están alrededor del tema de la anticonstitucionalidad, además del artículo 309, ¿no es cierto?, y del 311 de la Constitución, que también tiene que ver justamente con las entidades. Y yo sí quiero hacer énfasis en el artículo 321 de la Constitución. Y miren, aquí este artículo dice con claridad: el Estado reconoce y garantiza, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, que deberán cumplir su función social. Garantizará y reconoce el tema de la propiedad cooperativa. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Está violando flagrantemente un artículo constitucional al querer transformar entidades y organizaciones de personas en empresas de capital. Entonces, aquí hay un elemento importante, y no me voy a referir a la cantidad de contradicciones legales que existen, porque poner un artículo se lo puede poner, digamos, y lo han puesto de una forma también bastante desproporcionada, digamos, por decirlo mejor. Pero además tiene una cantidad de contradicciones con marcos jurídicos que están presentes en el COMIR, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, es decir, y trastoca la institucionalidad en su conjunto. Y claro, este tipo de cosas uno debería preguntarse, ¿cómo se van a resolver? ¿Sí? Salim decía, para cualquier marco jurídico que se plantee debe existir viabilidad, cambio jurídico, una discusión, viabilidad para que esto funcione. Hay una cantidad de contradicciones tremendas. Aquí no hay viabilidad. Hay una posición abusiva frente del poder, frente, en este caso, a las organizaciones de economía popular. También adolece de tremendos problemas técnicos, pero tremendos problemas técnicos. Miren, el riesgo sistémico, bajo ningún punto de vista, el argumento de riesgo sistémico justifica la transformación de una cooperativa en banco. No hay por ningún lado, en ninguna parte del mundo, que se justifique por riesgo sistémico que una cooperativa se transforme en banco, o que un banco se transforme en cooperativa. Eso no se puede hacer. Es un elemento que está presente, si fuera el caso, en cualquier tipo de entidad. No significa que se tenga que transformar. El tamaño de una cooperativa no es un determinante para transformarse. No es un determinante. De hecho, en América Latina y en el mundo tenemos cooperativas gigantes, importantes. En América Latina, la Caja Popular Mexicana tiene 5.500 millones de dólares. Copeuche de Chile, 3.500 millones de dólares. Y no les han transformado en bancos. Y bancos que son incluso más pequeños de cooperativas no se están transformando en cooperativas. Es una aberración lo que se está planteando aquí. Miren, se ha planteado que las cooperativas no cumplen las normas bancarias. Falso, absolutamente falso. Las cooperativas del segmento 1 tienen las mismas normas de prudencia financiera que la banca. Las mismas normas de prudencia financiera de la banca. Esos analistas mentirosos que salen en la prensa diciendo esto son unos farsantes, porque eso no es verdad.
cumplen las mismas normas de prudencia financiera que la banca. Y miren, el tema del riesgo sistémico, voy a leer lo que dice el BIS, el Banco de Pagos Internacionales. Dice, el riesgo sistémico se refiere fundamentalmente al colapso o fallo de una institución financiera o mercado, pero miren, que pueda desencadenar una reacción en cadena que afecte negativamente a todo el sistema financiero y a la economía real. A todo el sistema financiero y a la economía real. Mi pregunta es, ¿el sistema cooperativo, alguna cooperativa, afecta a todo el sistema financiero y a la economía real? Miren, las cooperativas tienen, solo un poco para entenderlo, las cooperativas tienen en términos patrimoniales casi el 50% del patrimonio que tiene la banca. Siendo los bancos representan el 70% del mercado, las cooperativas, si comparamos el patrimonio de la banca, sí, que son 6.900 millones de dólares, si comparamos el patrimonio de las cooperativas tienen 3.200, casi la mitad del patrimonio que tiene la banca. Para el riesgo sistémico hay que ver los canales de contagio. Puede ser un shock externo, pero también hay los canales de contagio. Unos canales de contagio es la posibilidad de que la gente se asuste por falta de credibilidad y retire. ¿Sí? Pero miren, resulta que las cooperativas tienen el 74%, el 75% de sus depósitos a plazo. Mientras que los bancos tienen solamente el 42% de sus depósitos a plazo. ¿Quién está más expuesto al riesgo de una corrida bancaria? Alguien que tiene depósitos a plazo y que la gente obviamente tiene que esperar y no puede retirar ese momento para generar el contagio, o la banca que tiene la mayoría de sus depósitos, más del 50% a la vista para retirar. Entonces miren, aquí hay un tema antitécnico total, digamos, de entender la problemática de las cooperativas. Miren, 6 bancos, los más grandes del país, 6 bancos los más grandes del país, de mayores a 5.000 millones de dólares, representan el 60% de los activos financieros bancarios, el 60% de los activos. 350 cooperativas aproximadamente representan el 27%. 6 bancos, el 60%. Mi pregunta es, ¿dónde está el riesgo sistémico? Y claro, se ha argumentado aquí muchos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la falta de control. Otro elemento también, la falta de control. Y yo me pregunto, ¿acaso esto no es un problema de todas las superintendencias del país, inclusive la bancaria? Miren, el problema de la falta de control es un problema de la débil institucionalidad que tenemos aquí en el país. Es la pobreza de los concursos para elegir superintendentes o superintendentas aquí en el país. Es la pobreza de las personas que están en el Consejo de Participación Ciudadana para elegir, y son cooptadas para elegir a personas que no son probas para ejercer estas autoridades. Hace 2 años le destituyeron a la señora Rey por falta de control y de cumplir sus obligaciones como superintendente del Banco de la Asamblea. Hace unos meses a la señora Margarita Hernández, igualmente por lo mismo. ¿Y quiénes son los actuales superintendentes nombrados ahora en bancos y en economía popular y solidaria? Por el amor de Dios, el superintendente de bancos fue empleado del gobierno bancario, funcionario del gobierno de la banca del señor Lazo. Él es ahora el superintendente. Y además fue administrador de una cooperativa. Tiene problemas. Entonces, ¿con qué calidad moral este señor sale a decirnos cualquier cosa? ¿Con qué calidad moral?
La señora superintendente de Economía Popular y Solidaria que está callada, escondida, sigue abriendo boca, es que no tiene calidad, ni técnica, ni moral para decir absolutamente nada. En el concurso había 3 personas, las 2 primeras personas tenían tremenda probidad técnica, moral y de conocimientos del sector, y eligieron a la peor persona para que sea a cargo de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso es lo que tenemos en el país. Entonces, ¿de qué supervisión estamos hablando? En bancos y en cooperativas. Y miren, esto no solamente es de este problema de la institucionalidad que tiene el país, también tiene tremendas debilidades en el tema de la junta. Yo sí soy bastante crítico en la separación de la junta. No voy a profundizar aquí porque eso puede ser tema de otro debate, pero miren, la Junta Financiera tiene la responsabilidad, la Junta de Regulación Financiera tiene la responsabilidad, primero, de conocer, ¿no es cierto?, los resultados del control efectuados, ¿no es cierto?, por la superintendencia. Tiene la obligación de reconocer aquello. Es su obligación saber qué es lo que está pasando con las instituciones financieras privadas y de la economía social y solidaria. Y también tiene la obligación de presentar anualmente ante el presidente de la República y ante la Asamblea su rendición de cuentas y presentar también informes adicionales si es que ve algún tipo de problema en el sistema. ¿Por qué ha tenido que esperar tanto la Junta, supuestamente si es que hay problemas en el sector, para no hablar con el presidente de la República en su momento, con la Asamblea y destituir a esos funcionarios incompetentes que no hacen su función de manera adecuada de control? Es cómplice también de esto. Aquí nadie se puede estar lavando las manos, porque aquí hay corresponsabilidad de estos señores también. Miren, la Junta ha cometido errores tremendos por su falta de entendimiento del sector. Es extremadamente complejo, claro, tener funcionarios que no conocen y no entienden la economía social, el cooperativismo. Los procesos de capitalización, por ejemplo, del sector cooperativo son diferentes a los que se plantean en el sector bancario. Al sector bancario tienen algún problema, les cojo, les reúno a los 4 administradores o dueños, mañana se ponen la platita o les cierro el blanco. A las cooperativas no pueden estar llamando 6 millones de personas, reunamos, que hallábamos con plata aquí para... Eso no se hace. Es otra forma de funcionamiento. Son organizaciones de personas, no de capital. Aquí hay procesos que se van fortaleciendo el patrimonio con el tiempo y que tienen que ver con medidas técnicas, por ejemplo, con fortalecer el fondo irrepartible de reserva. ¿A través de qué? De que no se repartan los excedentes, que es lo que genera las cooperativas, no generan utilidades, generan excedentes. Así se va capitalizando, fortaleciendo el fondo irrepartible de reserva. Y gracias a algunas medidas que se dieron bajo una lógica de entender el sistema cooperativo, se ha podido capitalizar el sector y por eso es que tiene un patrimonio más grande que la banca. Pero hay que entender eso. Pero si la Junta quiere saca resoluciones para que se repartan el excedente a los socios, ¿de qué estamos hablando? Está perjudicando al sector, es una falta de entendimiento total de lo que pasa aquí. Saca esta ley de riesgo sistémico. Miren, chuta, no quiero ser... Ya voy a guardar las formas porque realmente es impresentable. Miren, esta norma de riesgo sistémico es un copy-paste mal hecho del texto normativo que sacó el Banco Internacional de Pagos, el BIS de Basilea, que se llama sobre la metodología de evaluación y requerimiento de absorción de pérdidas para bancos, ojo, bancos de importancia sistémica mundial, sacó en el 2011, que se aplica a todos los bancos que tienen actividad internacional.
para reducir la probabilidad de quiebra y el alcance del impacto de la quiebra. Correcto. Pero miren en qué contexto está esto. Y copian hasta los indicadores, las dimensiones, y los indicadores hasta mal hechos. La proporción de lo que dice Basilea, otros porcentajes. Y miren, las normas de riesgo sistémico se hacen sobre todo el sistema en su conjunto, no sobre subsistemas, porque el sistema financiero está interconectado. Se interconecta, bancos depositan, sobre todo cooperativas depositan en bancos, bancos en otros bancos, algunos bancos posiblemente en alguna cooperativa, cooperativas entre están interconectados. Eso es el riesgo sistémico y que hay que verlo en su conjunto. Y si se aplica esto, hay que poner en el ranking a todos, bancos y cooperativas, no subdividir, porque si no vamos a tener absurdos tontos. Vamos a tener bancos, diré cooperativas, que van a entrar como riesgo sistémico porque se les analizó en su subsistema, y resulta que bancos, incluso con activos más grandes, no van a tener riesgo sistémico. Se pueden dar cuenta de la incoherencia y de la falta técnica. Da vergüenza tener estos funcionarios regulando la política financiera del Ecuador. Da vergüenza. Entonces, miren, obviamente el control hay que fortalecer. Y hay que fortalecer el control en bancos y cooperativas, por supuesto. Y hay muchos temas para fortalecer el control en la Superintendencia también de Economía Popular y Solidaria. Pero miren, también se ha creado todo un sistema de seguridad financiera. Existe el seguro de depósito, existe el seguro de liquidez. Todo esto permite mantener la estabilidad del sistema. El seguro de depósitos de las cooperativas ahora sobrepasa los $1.000 millones. Si alguna cooperativa tenía algún problema, o algún banco que también han quebrado y han cerrado, ¿sí? Para eso está el seguro de depósito. Para cerrar lo que no funciona bien. Y no querer transformar, querer lavar, querer ocultar. Y aquí me quiero ir al otro problema, que es un problema ético. Miren, los problemas éticos que tenemos aquí son de fondo. Lo primero es lo que ya decía o nos planteaba Marcelo. Aquí se ha discutido a la espalda de todos los socios. Yo soy socio en una cooperativa y yo no quiero hacerme banco. ¿Y quién me ha consultado? Sí, hay intereses externos, por supuesto, del capital que le interesa esto, pero también hay intereses internos. La codicia de algunos gerentes que quieren hacerse banqueros, se piensan banqueros. Después ya van a ver cómo el capital está. Justamente por esos aires. No saben lo que es jugar luego en las ligas del capitalismo salvaje, pero ya se van a dar cuenta. Pero no solamente eso. Sí, el campeonato nacional. Se ha hecho a la espalda de los socios de las cooperativas. A nosotros no nos han consultado, no nos han dicho nada sobre eso. Y nosotros somos dueños de las cooperativas, yo soy dueño de la cooperativa, tengo un certificado de aportación. A mí no me han dicho nada. Miren, hay un tema de fondo que se llama el fondo irrepartible de reserva. Esto es el fondo que las cooperativas van acumulando a lo largo de años, desde que nacieron, cuando la banca les excluía financieramente y las personas se unen para tratar de cubrir estas necesidades. Se va generando este fondo. ¿Qué es un fondo? Para que uno entienda, es un fondo de propiedad comunitaria, colectiva. Es único, es indivisible. Esto es más o menos, para que ustedes entiendan, es un símil a la propiedad de la tierra de las comunas, de las comunidades, de los pueblos. No se puede dividir, es indivisible. No es que alguien tiene la propiedad comunal y de pronto, ¿sabes qué? Vámonos, lindísimo. Eso no se puede hacer. No se puede transformar eso en capitales, en acciones.
Eso viene a ser una apropiación indebida, corrupta, del ahorro que van generando las cooperativas y los socios desde que nació la cooperativa hace 50, 60, 70 años. Cooperativismo aquí en el Ecuador tenemos más de un siglo. Eso no se puede apropiar indebidamente. Eso es corrupción. Y no solamente eso, sino que esta norma además genera un proceso especulativo de incentivos perversos. Porque claro, ahorita mucha gente ya se estará frotando las manos. ¿Cómo me hago de certificados de aportación? Ahora baratos, ¿no es cierto? Y los mismos gerentes de algunas cooperativas, que al estar ya frotándose las manos, los miembros de los consejos de administración también, ¿no es cierto? Y grupos comprando certificados de aportación para que luego, cuando les hagan bancos acciones, se apropien con mayor porcentaje del fondo irrepartible de reserva. La corrupción, riesgo moral, especulación. Entonces, miren, además, el hecho de transformar bancos a cooperativas es extremadamente grave. Si fuera por el caso de salvataje de un par de cooperativas, que sé quiénes están atrás de eso y que tienen grupos de intereses importantes, ¿no es cierto?, incluido el señor superintendente de banco, ¿sí? Pero, miren, el hecho de que un banco o una cooperativa no quiebre, no le hagan quebrar, ¿qué significa esto? Significa que queden en impunidad las responsabilidades de los gestores de las cooperativas o de los bancos. En este caso, si fuera de las cooperativas, Consejo de Administración, Vigilancia y del Gerente. El COMIB es claro en el artículo 350. Señala que cuando una cooperativa quiebra por las causales que establece el COMIB, se presume como quiebra fraudulenta y eso tiene que ir a la fiscalía para que se investigue y esos corruptos tengan que responder penalmente a la justicia. Esto lo que puede dejar es la impunidad total. Lo que ha pasado en el sistema bancario toda la vida desde El Salvador, impunidad total. Y quieren repetir lo mismo ahora. Entonces miren, para terminar y ya no alargarme más, creo que me tome más del tiempo adecuado, que estoy disculpo por aquello, que deberíamos pensar también, obviamente, las acciones que se plantean, todos los elementos, también pensar y entender que atrás de eso hay intereses, graves intereses, que están causando un daño de fondo, profundo a la economía social. Creo que no podemos bajar los brazos ahora. Es el momento para buscar todos los espacios y poder alzar la voz. Yo soy un socio de una cooperativa y yo estoy aquí para alzar la voz, porque no puedo dejar que estos atropellen. Muchas gracias. Esta visión de Hugo complementa, digamos, tanto la parte jurídica como la parte real de lo que ha significado, digamos, el ejercicio de las juntas que lo planteó. Y ahora aterrizaremos justamente a uno de los más dolientes, digamos, entendiendo realmente que poder estar acá justamente desde esa voz, desde las cooperativas es importante. Entonces, Juan Carlos, después de ver esto, cuéntanos cuál es tu visión. Miren, yo quiero primero agradecer al espacio porque, miren, hace falta espacios de diálogo profundo sobre esto, no mediatizaciones volátiles de TikToks o de entrevistas en donde simplemente se dictan verdades porque yo es que tengo el poder mediático. Y acuso a eso porque lo que vivimos en nuestro país es una banalización de lo que es el cooperativismo a través de las facultades y escuelas de economía y de finanzas y de marketing y la facultad de derecho, que yo no sé, deberíamos cambiar de nombre. Disculpe que les diga, pero yo vengo de una familia de abogados, mis padres les digo, oiga, y ahora solo nos queda Barcelona, porque de derecho ya no hay, ni izquierdo ni derecho, ni arriba ni abajo. Ahora,
Quiero agradecer también, aquí está una persona que en una de las mesas de asamblea constituyente de Montecristo dio espacio a esos artículos que acá el compañero abogado Salim se presentó. ¿Te acuerdas, Pedro? Tú estabas en esa mesa y en esa mesa se discutió y no era cualquier cosa lo que estaban en esa mesa. En esa mesa estaba Pablo Lucio, en esa mesa estaba Pablo Lucio, la hija de Roldós, estaba Benitola, estaba Germán Gutiérrez, y en esa mesa se pidió y se dijo de parte de Pablo Lucio, porque conocemos, hemos discutido algunas cosas, y Pablo Lucio dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una cooperativa y un banco? Esa fue una pregunta letal. Y me acuerdo que los compañeros que estábamos ahí de la UCAPSUL, me dijeron claramente, que es parte de los que presentan ahora la inconstitucionalidad, dice, oiga, si hablan, ¿qué responden? Solamente si el señor presidente nos da una hora, explico, caso contrario no. Porque explicar eso mediáticamente en 2 palabras es imposible. Y lo único que se vale es la profundidad del análisis. Y en la barriga de la profundidad del análisis queda lo que está. Voy a hablar poco, pero voy a pedir que 2 compañeras, Marcela Pazán y aquí Carlitos, que son compañeros de los compañeros de la cooperativa, que están aquí, también intervengan. Porque, bueno, también son socios, o sea, no sé. Primera cosa que me llama mucho la atención es conocimiento del país, de su propio país. Vean, esta frase no es mía, pero la voy a repetir. Nadie puede gobernar lo que no conoce. Vean, el señor Guillermo Lazo, cuando habló del Pano Sur, del puente que se construye en el Pano Sur, en mi cooperativa todo el mundo que vive en México, oiga, el chingonazo quiere Bogotá. Así de grosero es. Así de grosero. Entonces, ¿cómo va a gobernar alguien que no conoce? Ahora, puede que en el centro del país, más arribita de Riobamba, más abajo de Cotopaxi, haya un montón de cooperativas que quieren hacerse banco. La responsabilidad que yo me acuso, disculpe que les diga, la responsabilidad que me acuso es de no haber salido y decir, Forbes está mintiendo. Esa es mi responsabilidad y la digo ahora. Forbes miente. Y ya basta de mentiras. No por un asunto de verdad, sino por un asunto de dignidad. O sea, si somos perros, ya pues perros, acepta. Si eres un gato, michi, ya no, pero sé eso. Pero si no tienes la dignidad de decir, se miente con descaro, no hay mucho. Ahora, no quiero alargar más, pero hay cosas muy peligrosas que digo acá. Miren, no es que sea viejo, pero soy menos joven, y eso ya operado. O sea, miren, hay que agradecerle a Donald Trump, porque hay que mandar una carta de agradecimiento a Don Donald. ¿Por qué? Porque por fin dice la verdad. Esto de libre mercado es una mentira. Esto de que el Banco Central tiene que operar distinto del Estado es mentira. Ahora es una secretaría de gobierno, ¿sí o no? Es una secretaría de gobierno. O sea, si le pone, es lo mismo que está reclamando Trump contra la reserva, ¿sí o no? Así es. No es menos. O sea, vean, se escribía la separación y tiraban piedras, cosas, pero nunca se decía. Ahora, por eso a los estudiantes de economía que están aquí, cuidado con lo que les enseñan. Magranfil no es todo. Magranfil no es todo. ¿Ya? Hay varias cosas que quisiera plantear, bien importante. Esto de la lejanía de la Junta, que es muy valioso. Lo del proceso en consulta. Oigan, 7 de la mañana del día domingo, hay que mandar, qué trabajadores. 7 de la mañana del día domingo se reúne la ¿qué trabajo? Eso me parece muy válido. La otra cosa que dijo Hugo, lo de la Guyana, es cierto. O sea, tal vez hay que agradecer porque por fin se despiertan y se transparentan las cosas. En una entrevista el otro día en Loja, yo dije al organizador, al hotel, ustedes sabrán que dice, ¿por qué opinan ustedes? Let it be. Let it be. Yo no sé inglés, pero sí sé que es una linda canción, la de los Beatles. Déjenlo ser. Déjenlo ser. A todos déjenle ser. No dicen que son liberales. Sacha liberales. ¿Saben lo que es Sacha? Es ese Sacha anís, que no es anís, pero sabe a anís. Pero no es anís. Aquí hablamos de liberales, yo voy a hablar muy liberalmente. Una cooperativa es un grito real de independencia administrativa y
financiero. Y es casi anarquista, hay corrientes liberales y hay corrientes anarquistas dentro del cooperativismo. Y es anarquismo. Nosotros buscamos nuestra propia norma. Pero aún así, en el 2008 dijimos que sea una superintendencia específica la que controle al sistema cooperativo. ¿Quién puso a los superintendentes? Consejo de Participación Personal. Pero antes, ¿quién puso a doña Margarita? Julio César, casi es un emperador. ¿Sí? Julio César, lo puso. ¿No es cierto? ¿De qué tema vino? O sea, miren, lo que hay que hacer es decir, si hay problemas en el control, primero control. Miren, y a confesión de parte relevo de prueba, hoy de mañana fue confesión de parte relevo de prueba. Se aducía que las cooperativas que tienen problemas van a ir a la superintendencia porque no. Hoy día dicen, no quiero los problemas. No quiero los problemas, haga medidas que está bien. Entonces, ¿para qué hacen? Vean, si querían hacer algo así, yo lo hubiera sugerido. Un convenio entre las superintendencias, un convenio de buena fe, el de apoyo, nos apoyamos juntos y aquí salimos juntos. Pero no semejante confusión. Eso me parece. Quisiera dar la palabra a Marcelita, porque ella venía un día. ¿Qué tienes que decir? Yo tengo otras cosas a decir. Pero ella es socia, miren, ella es socia y también es funcionaria de la Federación. Carlos es nuestro filósofo, también funcionario de la Federación. Así es que, Marce, un minuto. Yo creo que todo el impacto que se está dando ahorita a través del desconocimiento nos deja algunas cosas, ¿no? El impacto no es solo financiero, no es solamente técnico, por eso es que no descubrimos qué mismo es el riesgo sistémico, desde qué lado lo están interpretando. Pero sí nos deja claro a nosotros que están atentando contra el derecho a organizarse los pueblos de manera independiente, de manera autónoma y dirigir su propia economía. En cada transacción que realiza una cooperativa entre el ahorro y el crédito, lo que estamos haciendo es desarrollando el efecto multiplicador de la economía dentro de las localidades. Eso es algo que la banca no lo hace, al contrario, la banca es participativa. En cambio, las cooperativas han desarrollado una respuesta precisamente a esa falta de inclusión que hoy por hoy se da en la banca tradicional. No se está respetando el tema de identidad, no se está respetando el deber ser. El tema del patrimonio va más allá. El señor intendente hoy en la entrevista dijo, es facilísimo. Alguien que es socio simplemente pasa a ser accionista y más adelante puede vender sus acciones. Pero eso no quita que pueda seguir recibiendo el servicio. Y para él es tan sencillo porque somos exactamente lo mismo, porque ambos hacemos intermediación financiera. Y creo que una de las lecciones aprendidas que sí nos deja es que, lastimosamente, a veces la gente nos gusta sufrir. Me pongo a leer los comentarios de las personas de las redes sociales y la gente dice, claro, pues mejor que se hagan bancos porque finalmente son chunqueras las cooperativas. Entonces creo que también falta regulación, no solamente en toda la parte de los indicadores de la solvencia de las instituciones, sino también en el modelo de definición del gasto, que creo que es hoy por hoy algo que a muchas cooperativas les resulta como rabo de paja, por así decirlo, ¿no? Y también creo que como cooperativas, a pesar de que hacemos muchísimo educación cooperativa, educación financiera y demás, sí nos ha hecho falta trabajar más profundo en el rol del socio, en el rol de las cooperativas, que o sea, es increíble la cantidad de personas que ni siquiera saben lo que son dueños, o sea, socios de una cooperativa de varios cientos de millones que no saben lo que están, o sea, lo que es dueño, piensa que con $10 de certificado de aportación soy dueño de $10 y listo, cuando en realidad soy dueño de esos varios millones de dólares. Entonces, creo que esa sí es una lección aprendida. Como digo, el impacto no es solo técnico, no es solo financiero, sino de hecho atenta hacia la propia capacidad de los pueblos de poder organizar su propia economía. Buenos días. Yo creo que cometimos un gran error y fue subestimar eso. Pensábamos que era un libro empresario que iba a tomar su tiempo para hacer algún negocio. En realidad es claro que no les interesa gobernar, por eso vemos todas las inconsistencias éticas, jurídicas. Lo que le interesa es hacer negocio lo más pronto posible, inclusive tal vez adelante yo creo que tampoco le interesa acabar su mandato, sino dejar amarrado todo lo posible para luego que haya un beneficio constante para su grupo. Si nos han puesto el ojo ahora es porque funcionamos, porque hacemos bien nuestro trabajo, porque en realidad somos un grupo sólido.
estamos con las comunidades y vieron una manera de coger su quiebra, una manera de quedarse con el Estado. Este es el primer de los golpes. Si no funciona, vendrán otros. Y debemos estar listos. Nos están resignificando, lo que decía Juan Carlos, que estas discusiones se queden en lo superficiales, no se tanto en redes, en entrevistas, en noticieros. Lo que están haciendo es en el imaginario cambiar lo que es una cooperativa. Venimos hablando constantemente del miedo a la desmoralización, se trae lo del voluntariado bancario y se empieza a hablar de cooperativas. Nos están poniendo un nombre, nos están poniendo un apellido, una etiqueta y nosotros lo estamos haciendo mal. Nuestra responsabilidad, porque no hemos sabido tener una identidad consolidada, no hemos sabido integrarnos entre cooperativas. Sabemos con nombres y apellidos qué cooperativas quieren ser banco y hemos dicho, bueno, nosotros no somos así, allá ellos con lo suyo. Solo para finalizar, quisiera decir que ellos tienen los medios, pero nosotros tenemos el tejido social, nosotros tenemos la solidaridad y tenemos todo lo comunitario. Somos más, hagamos nuestro equipo como nosotros. Gracias. Para aterrizar varias cosas. Uno, miren, uno de los problemas económicos que se tiene es que el sistema cooperativo, o sea, cobran la misma tasa de interés. Personalmente puedo decir no, pero tratar de explicar eso es chino difícil para un mortal. Pero esto es bien fácil. Hay 10 ofertantes en un mercado y hay 10 demandantes en un mercado. Ya que les encanta el mercado puro. 10 ofertantes demandan, 10 de oferentes están ahí. Quitemos a 3 oferentes, o sea, el 30% de oferentes. Van a quedar 7 oferentes y 10 demandantes. ¿Qué va a pasar con el precio? Seguro, y entonces liberen las tasas. El sistema cooperativo es un sistema de contén de tasas y hay 2 mecanismos claves. Uno es o subo las tasas de micro, todo el juego que hay aquí, las cosas, o abro otros espacios para generar costo transaccional, o por el otro lado me retranqueo de los lugares en donde no hay rentabilidad. Miren, en donde yo trabajo tenemos 70 oficinas. Calculadas, 30 solas no son sostenibles y están en las periferias, o sea, las cooperativas pequeñas, y con esta ley de Alcañares que digo que están haciendo, verán Cantinflas, allá hay una de ley de Alcañares y que están haciendo ahorita con el sistema de parques, han incorporado ahí una regulación también de la Junta, no sé si vieron, y que les obligan a las pequeñas también a adecuarse en provisiones, lo cual ahora antes las pequeñas estaban muy tranquilas. Ahora vamos del otro problema. Eso de la inclusión financiera se puede dar. Nuestra tola es cuento chino, cuento gringo, porque chino ya no sé cómo decir. Los chinos también ya tienen su nombre. Entonces no sé, cuento ya. El sistema cooperativo hace inclusión. Miren, solamente si revisan los informes de la misma superintendencia, van a darse cuenta que el sistema cooperativo capta de los cantones que menos pobreza tienen y coloca en cantones que más riqueza tienen. O que, digamos, los cantones, capta de los cantones que mejores condiciones económicas tienen, digamos, riqueza, y coloca en los cantones en donde existen mejores condiciones. Eso es repetido. ¿Ya? Entonces, si quieren crear pobreza, exclusión, hagan lo que están haciendo. Porque o suben las tasas o se retranquean. Porque el momento en que una cooperativa deja de ser un principio cooperativo y hace lo que dijo Roberto hoy por la mañana, que no sé qué dicho le explicó, amaneció estudiando pero bueno, porque se le chispotearon la teja. Él dijo una cosa que no importa, un grupo pequeño va a controlar. Si el imaginario es la renta, entonces nadie es tan tonto. Nadie es tan tonto. En lo social se va a configurar en esos espacios que no se necesita crédito. Va a salir la usura. Entonces todo lo que se ha dado de ahorita, de las mismas redes y todo, eso es tontero. El otro es la precarización que va a haber en el espacio productivo. ¿Por qué va a haber precarización? Y hay cuestiones que no se discuten, pero sí creo que hay que tocar. La solidaridad en cualquiera de sus formas y topología es la base para el desarrollo de confianza social.
las cooperativas, al generar un sistema de solidaridad y al generar lo que decía Hugo, ese gran común, ese común es condén de confianza social. Pueden creer muchísimo ahí en el mundo, un montón, en todo el mundo, menos aquí, no sé, pero en todo el mundo hay menos aquí, porque vivimos otro mundo. Lo que se está proponiendo con eso es, vean, ¿el chimborazo de quién es? Mentira, vamos a partir por metro cuadrado y dividimos a gente. En mi tierra hay un lugar, un acuífero muy importante que se llama Cajas. Los 4 ríos que recibe agua Cuenca vienen de allá. La calidad de nuestra agua depende de allá. Miren, allá cuando estoy yo les digo así de sencillo. Vamos a repartir Cajas es de, si no, todo el mundo dice que es de todo. Ya, muy bien. El municipio se levanta una mañana de domingo con los ediles y dice, en el nuevo plan de ordenamiento territorial vamos a partir y repartir a todo el que tenga un territorio acá abajo en Cuenca, vamos a darle un metro cuadrado de cargas. ¿Qué va a pasar con algunos potentados cuencanos que tienen plata para comprar ese metro cuadrado que podría valer 100 en 1000? Y después ellos van a tener el acuífero y te van a vender el agua. Así es el sistema financiero. El sistema financiero es la sangre del sistema económico. El que tiene el control sobre el sistema financiero tiene el control del sistema económico. Entonces, si no vemos eso, estamos perdidos. Yo creo que esos son. El último punto es el vaciamiento cultural que hay a través de la mediatización. Ojalá esto sirva para que las cooperativas que queremos intentar, porque no es fácil intentar ser cooperativas, tengamos la cara de decir, yo sí soy cooperativa y necesito un proceso participativo, necesito un proceso democrático, necesito un proceso de transparencia, necesito un sistema de control, necesito un verdadero sistema de rendición de cuentas y necesito transparentar los costos de las transacciones. Eso es lo que gracias. Gracias. A ver, creo que hemos escuchado a 4 de los invitados invitadas panelistas. Lo importante sería tener una reacción de parte de ustedes y un conversatorio, digamos, con algunos de los elementos que han planteado justamente los panelistas. Pero creo que lo fundamental, digamos, entendiendo también la limitación de tiempo que tenemos y poder aprovechar, finalmente, digamos, pensamos desde la academia que la estrategia de incidencia de la estructura que hacen los dolientes del sistema de la economía popular y solidaria es clave en estos momentos. Porque también todos sabemos que, digamos, es fácil decir todos estamos, pero en realidad no todos estamos. ¿Sí? Y ya acabamos de escuchar que tanto interna como externamente estamos también divididos. Pero me parece que finalmente el ataque que has tenido, y creo que Hugo ha sido ahí muy cuidadoso, pero muy duro, ¿sí?, en entender la gran amenaza que existe. O sea, la amenaza no es la cooperativa, la amenaza es la forma de vivir que una buena parte de ecuatorianos y ecuatorianas han consolidado en su estructura de vida. Entonces me parece que si podemos hacer este diálogo pensando en qué acciones, entendiendo que el timing está marcado, o sea, si tú haces un ejercicio, y qué pena se nos fue Sabín a atender una consulta, pero seguir estar acá, pero finalmente en ese tiempo, en ese timing, ¿cuáles serían las acciones más concretas que deberíamos impulsar? Entendiendo que un camino es la inconstitucionalidad, y ese camino marca, está presentado, entiendo ya la inconstitucionalidad, habría que ver cómo realmente se la consolida y se la fortalece. Pero eso es un timing, es unos tiempos y es una estructura. Por el otro lado, van a conformar en los próximos 30 días la Junta, van a tener los 90 días para definir qué es riesgo sistémico y ya estamos viendo cómo están trabajando. Entonces, finalmente me parece que ahí también hay que garantizar una estrategia de incidencia. Es decir, bueno, ¿qué hacemos como dolientes para entender
si finalmente esa junta se da. Vamos a estar ahí, no vamos a estar, vamos a dejar que pase. Y lo mismo en el caso ya del análisis técnico sobre lo que implica estas grandes diferenciaciones que hoy día se han marcado y que mediáticamente, lamentablemente, por más que quieras o por más TikTok que tengas, finalmente, digamos, es un ejercicio claro hacia dónde nosotros llegamos. Pero las estructuras del poder que están definiendo esto, no les interesa realmente entender todo esto, o lo entienden tan bien que finalmente están articulando una estructura de destrucción de un elemento central que tiene la Constitución democrática y que es el sistema económico, social y solidario. ¿Sí? Entonces me parece que en realidad ahí está el juego está en ese juego de poder. Digamos, creo que hay que entender que esto no es ni técnico, ni solamente ético, ni solamente político, es realmente también económico y hay intereses y hay que jugar, digamos, a poder defender todo lo que de una u otra manera este esfuerzo también se consolidó desde la perspectiva de los medios. Yo recuerdo, invertimos 2 años y medio en hacer la ley de economía popular y solidaria y veíamos siempre un esfuerzo grandote de entender el mundo real del mundo financiero, porque esa es otra cosa diferente. Y lo que buscábamos era cómo articulábamos, porque el éxito en territorio de las cooperativas es cómo se articulan en territorio con el tejido social y con el desarrollo de servicios no financieros. Entonces me parece que eso también es importante entender desde este ejercicio. Entonces, las personas que quieran compartir sus planteamientos, pues bienvenido, solo tienen que alzar la mano, nosotros hacemos la listita y podemos intercambiar. Se puede hacer preguntas para profundizar con los compañeros ponentes o una discusión en el ejercicio del panel. Tengo una persona inscrita, 2, 3, 4, 5. Vamos con las primeras 5. Adelante. Sí, buenas tardes con todos y con todas. Primero que nada, agradecer por el espacio siempre. Pedí primero la palabra porque voy a tener que retirarme pronto, ya mismo, pero y también porque con toda seguridad todas las intervenciones se van a referir al sistema financiero de Economía Popular y Solidaria y pertenezco y represento al sector real que está eminentemente afectado también, que ya solamente dejarles el dato. Es prácticamente una burla lo que se hace con la oportunidad de las compras públicas desde el sector real de la economía popular y solidaria, porque habían 2 propuestas o 2 herramientas de oportunidad para las compras públicas, en específico para el sector de economía popular y solidaria. El primero, la feria inclusiva, en donde cambian o aumentan una palabra a la Constitución, al 288 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a las ferias inclusivas, para solamente segmentarlas como específicas para un sector y luego en las transitorias mencionan que ellos van a emitir un listado y el reglamento de qué productos, qué bienes y servicios van a ser adquiridos a través de ferias inclusivas. Ellos tienen totalmente el poder de que sí y que no y están violando un derecho constitucional al ser parte de las compras públicas. Y cualquier economía popular y solidaria no podría contratar y hacer una carretera, en fin. Ese es un tema fundamental. Y luego el del catálogo dinámico inclusivo, que asimismo fue parte o vino de la mano la herramienta con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que realmente dio oportunidad a mucha gente del sector real para poder dar servicios de limpieza, alimentación, de producción textil, y que en el articulado lo ponen de manera burlesca, diría yo, de forma adecuada, y todo bien, pero sin embargo hay un artículo que menciona específicamente que en el caso de que alguien o una entidad contratante tenga un producto, un servicio, un bien en mejores características, con mejor precio, mejor calidad, va a poder adquirirlo directamente fuera de él. Entonces, básicamente rompe todo el catálogo dinámico inclusivo. Y en una
transitoria también menciona que el CERVOP va a revisar los convenios marcos y a quien ellos deseen van a dar de baja sus convenios marcos, que son los convenios que firman las entidades para ser parte del catálogo dinámico inclusivo. Desde el 2014 básicamente este sistema ha sostenido a miles de familias con oportunidades de trabajo, siempre cada vez más ajustados porque venían ligados los costos a un sueldo básico, digamos, que fue determinado y estipulado en 2014 y que sigue el mismo precio hasta ahora que es 2025. En lugar de mejorar las condiciones, lo que se está haciendo es prácticamente cercanos a la línea, una precarización, mencionaba Juan Carlos, una precarización obligada desde este grupo de trabajadores, son trabajadores autónomos precarizados, eso es, y solamente no estoy de acuerdo en lo que decía el compa del Jardín Azuayo, que nosotros no sé la palabra específica, pero que como que no estuvimos claros en lo que quería el presidente al reelegirse. No, yo creo que sí estuvimos alertados, y es feo decirlo, pero se dijo en muchas oportunidades. Lo que ellos buscan es simplemente acumular más riqueza. Las formas no les interesan, y si bien en la Asamblea Nacional se hubiese hecho todo el procedimiento, lo que fuera, tienen mayoría y lo que sea va a estar siendo autorizado, obviamente con la complicidad de asambleístas que han vendido el país por unos 2 reales. Y entonces, eso es lamentable. Creo que lo final que quisiera decir es que es tiempo de estar en unidad. Yo escuchaba mucho cuando esto de las votaciones, porque en todo lado, y por quién vas a votar, y por qué decían, no, es que a este presidente va a ser fácil votar. Y lo decían tal cual. Yo quiero decirles que, y les he dicho en muchos espacios, vamos a ver qué tan fácil es, pero no veo realmente otra salida que no sea esa para poder romper con estos otros temas, porque está cooptado absolutamente todo el sistema jerárquico ecuatoriano, todo absolutamente, sobre la superintendencia y todo, y entonces esa sería la única vía. Listo, Eso más, muchas gracias. Gracias a ti y... Disculpa, Sí, que dale. lo que pasa es que yo tengo que salir. Dale. ¿Será posible que me des? Dale. Bueno, yo primero quiero felicitar, agradecer a quienes expusieron, creo que fue brillante la forma en la que se expuso. Me encantaría tener más tiempo para poder un poco aclarar algunos temas a Verónica, pero realmente ya no lo tengo. Sobre el tema de las funciones del Banco Central, sobre el tema de la Junta. Sí quiero dejar claro algo, aquí las juntas no fueron consultadas tampoco de este tema. Y voy a lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Se decía y el abogado lo dijo, es que nunca habíamos visto un proyecto de ley que haya pasado como pasó este proyecto. Es decir, no se convocó a nadie, no se llamó a nadie, ninguno se enteró, las cosas entraron como cuchillo y mantequilla, como dice la canción. Así fue. Pero me quiero ir al tema práctico. Yo creo que hay que primero levantar una vocería oficial. Si es verdad que las cooperativas puedan estar divididas justamente por los intereses, desafortunadamente el tema de la corrupción y de los intereses es un tema que no invade solo a las cooperativas, a los mismos gobiernos. He visto gerentes, o he sabido de gerentes que piden a sus mismos digamos, directores les piden diezmos para sostenerse en los puestos. Esto pasa mucho en el sector público. He vivido en los dos lados, puedo saber, estoy enterada de estos temas. Es un tema complicado. O sea, lo que realmente pasa aquí es un problema de corrupción. Y este es un tema realmente muy complicado para el país. Pero también hay un tema, y aquí nada más quiero mencionar lo complejo y difícil que fue para las juntas, y que ha sido para las juntas, particularmente en mi caso, promoví la creación del Comité de Estabilidad Financiera, y fue la cosa más difícil de participar. Superintendencias que se arrogaron funciones, que se creyeron reguladores y que empezaron a regular al margen de lo que digan los reguladores que no pudieron controlar a los controlados porque tenían, digamos, amarres, yo lo voy a decir así, con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en donde no podías pedir cuentas, superintendentes que
se sentaron en esa comisión para mentir, para decir cosas que no eran ciertas, y no solamente mentirle a la comisión, sino mentirle al país, porque realmente es lo que pasaba. Cuando sabíamos que existían debilidades y que habían problemas, sencillamente esto no se transparentaba. Se nos negaba información, esta es una confesión, es así, se negó información a, digamos, la justificación de la ley de datos personales, se le negó a las juntas el obtener información por parte de las superintendencias que, como digo, se pusieron a regular al sector fintech cuando no les correspondía. Realmente, perdonen, pero esto era un desmadre. Así que también es la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Entonces la creación de una junta parecería que podría ser más fácil, pero me quedé fría cuando vi 5 nombres allí, me pareció complejo, porque siempre se había discutido que esto no podía ser gobernado. Lo que estaba pasando, este tema de una institucionalidad totalmente confundida, sin funciones claras, con mucha arrogancia en el medio, con muchas banalidades. Finalmente, yo creo que el sector se debe unir, creo que hay que tener voceros, creo que hay que abrirse espacios definitivamente dentro de lo que es, digamos, informar a la gente, comunicar adecuadamente, pero también creo que hay que abrirse un espacio y hay que buscar el diálogo con la asamblea. Cueste lo que cueste, creo que es necesario, creo que hay que tener textos, o sea, no podemos ir solamente a protestar, creo que debemos tener ya unos textos establecidos, tenemos que ser prácticos, de ir a hacer el lobby que nos toca hacer, ir a la asamblea, pedir la reunión en la comisión, ¿no es cierto?, pedir ser atendidos por el mismo presidente de la asamblea, y creo que ya me voy. Y con eso creo que ya me está mandando mi doctora Nájera, que le amo además, y ella también se tiene que ir, entonces... Te pidió la palabra también. Y sí, ya con eso muchísimas gracias. Ya estamos en hecho consumado. Se hizo y yo soy muy práctica. Aquí hay que presentar la demanda de constitucionalidad. Con el agravante, que estaba comentando con Santiago, te voy a dejar porque él es el experto, con el agravante que la Corte Constitucional resuelve hacia el futuro, a menos que la Corte tenga la sensibilidad de que esto lo haga con efecto retroactivo. Sin embargo, ¿qué quiere decir? La Corte se puede demorar aquí 6 meses, 1 año en resolver, nadie le puede presionar en ese sentido. Y hasta eso ya los bancos, los cooperativas que quieren hacerse banco, será un hecho. Las medidas cautelares, prácticamente el Ejecutivo tiene cooptado todo. Medidas cautelares no van a pasar. Definitivamente se va a presentar, pero eso es un hecho de que no van a pasar las medidas cautelares. ¿Y quiénes tienen interés? Porque esto es que se viven en las leyes hacia abajo el corporativismo. Cada quien quiere tener su hegemonía en este tema. No es que la asamblea tampoco es que son tan inteligentes ahí como para decir que se les ocurrió mandar la disposición. O sea, uno le escucha a la presidenta de la Comisión de Justicia y da pena, y los otros también, y de lado también, de todos los lados, ¿no? Porque de todas las corrientes ideológicas ahí da vergüenza ajena la calidad de asambleísta que tenemos. En ese sentido, a alguien se le ocurrió del mismo mundo cooperativista convertirse en banco, porque como decía el ex superintendente con quien tuve el privilegio de trabajar, que fui su intendente jurídica, ellos quieren siempre ser bancos, y esto ha sido una lucha permanente. Entonces, en este tiempo que va a pasar, de los 30 días más los 90 días, de hecho se van a dar 3, 4, 5 instituciones de la economía popular y solidaria que se van a poner en el banco. Entonces, en ese sentido, es importante que aprovechen la presencia de Salim, porque el tema ya es jurídico. Ya el tema aquí no es de que hice, no hice, dice Robin, no hice Robin. Aquí el tema va a ser en la Corte Constitucional y cómo está desarrollándose. La Corte Constitucional, ahí son votos. Y también hay una injerencia del Ejecutivo en todos los ámbitos de los poderes, y especialmente en la Corte Constitucional. Con esto les agradezco de antemano la atención y me despido y les dejo buenas manos. Gracias. Hasta luego. Ok, teníamos 2 personas más que alzaron la mano, y luego... Bueno, primero quisiera agradecer a las cooperativas a este evento en el que estamos, los sectores populares y la academia, que buscar siempre esa acción conjunta, porque también la academia tiene que rectificar, como dice Juan Pablo, en la proyección de la economía, cuando se mencionan las personas economistas de esta universidad, no conocen la economía social, no conocen el sistema cooperativo, conocen el sistema que siempre ha conocido en la economía del mercado. Quisiera decir una cosa.
Estamos claros para nosotros o para algunas cooperativas que los entes de control no han sido específicos y diferenciados. No logran realmente establecer un control que proyecte, que encauce al sistema cooperativo. Cuando estábamos bajo el control de la superintendencia de bancos, iban los auditores y decían, con una matriz, esto se aplica para la banca, esto no aplica para las cooperativas, y así iban a la designación no ha sido técnica, ha sido más política. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la superintendencia permite un diálogo, permite un análisis, permite una consulta, quienes se abran las puertas? Entonces, no consideramos que la superintendencia de Economía Popular y Solidaria esté supervisando a más de 10.000 organizaciones. Y por eso hemos planteado hace 2 meses la cooperativa de Ribamba que se forme esta intendencia técnica para la cooperativa, porque si no, siempre vamos a estar a la deriva. Y pues las consecuencias pagan las cooperativas por no haber una supervisión. Y nos dijo que no había el presupuesto para nombrar los técnicos para cumplir con esa finalidad. Entonces, ojalá de este auditorio puede salir una propuesta sobre esa realidad, porque si no, o si vamos a la banca, o si quedamos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no se cumple la valoración y la administración que tiene el sistema cooperativo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiéramos ver si aquí los académicos, el abogado, el Víctor Hugo, nos ayudan a elaborar una propuesta legal ante el organismo, no sé si a la Asamblea, o ante la Presidencia, o ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Porque ya se han presentado algunos amparos constitucionales, pero algunos se han presentado incluso medidas cautelares. Hay que ver cuál es lo más propio, específico, porque debo decir personalmente que con su compañero estaba de acuerdo. No conocemos toda esta parte fundamental para poder llegar al Estado. Lo que sí entendemos, lo que ya se ha dicho, no hubo consenso, no hubo diálogo, entonces, ¿para qué está la autoridad? A la Asamblea y su brazo le dijimos, denos una alternativa de diálogo. Hay que recordarse que fue una elección por el pueblo y debe estar dialogando permanentemente con las organizaciones. No nos han dado hasta ahora ninguna respuesta. Entonces, que nos ayuden a elaborar alguna propuesta para que entre las partidas podamos firmar y acudir al organismo que tengamos que ver, porque no podemos esperar los 30 días, los 90 días, porque ya ahí se vivirán las consecuencias. Y en tercer lugar, compañeros cooperativos. Aquí los académicos nos han hablado de la economía popular y solidaria. O no estamos convencidos, o no entendemos. Por eso juega la banca con nosotros, por eso juegan las autoridades con nosotros, porque nosotros, compañeros y compañeras, no hablamos de la economía social y solidaria. Nos falta fundamental, pero saber que aquí se ha dicho, las cooperativas estamos dando un aporte, primero organizacional, segundo, cultivando el ahorro de la gente pobre, encauzando créditos para pequeña producción, para artesanos, para vecinos, para comerciantes informales, y eso es reactivar la economía. Entonces, saber que nosotros, a través de las cooperativas, estamos generando un proyecto económico propio para los sectores vulnerables, como dice las Naciones Unidas. Y por eso las Naciones Unidas nos declararon el año 2025 el año internacional del cooperativismo, y están buscando seminarios por todas partes para fortalecer a los estados, a los gobiernos de países en subdesarrollo. Les piden, les recomienda que proyecten la economía social solidaria y se fortalezca el sistema cooperativo. Gracias, compañero. Yo te agradezco mucho. Adelante, por favor. Primero quiero agradecerles por este espacio que me dan, y el conversatorio ha sido de gran utilidad. Y aquí tenemos que también tener en cuenta que el derecho siempre ha tenido un problema principal, el cual es la política y el conflicto de intereses.
los cuales ¿Puedes están... presentarte nada más? Disculpa que te interrumpa. Soy Santiago Quito, por el momento ya soy graduado de la carrera de abogado y ahorita estoy trabajando en un consorcio jurídico. He venido a este conversatorio para aprender más sobre las cooperativas. Muy bien, bienvenido. Aquí tenemos ese problema del derecho, el cual está afectando primero el ámbito legislativo. Como ustedes han dicho,